producía gozo en mí, eso producía alegría, porque saber que un Dios tan santo, hermano, pudiera perdonar a un pecador como nosotros, eso debe producir gozo en nosotros. Y no enojo ni rabia, sino que debemos entender, como decíamos el día jueves, debemos entender que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces la predicación siempre, hermano, hay gente que se queda con la mitad de la predicación. Y como que parece que se bloquea y no escucha la segunda parte de la predicación, donde la gracia de Cristo actúa, donde el perdón de Dios se hace parte de nuestras vidas. Y eso debe producir alegría, gozo en nosotros, hermano. Porque de verdad que lo que Dios hizo en Cristo Jesús es imposible para los hombres. Es solo posible por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a hablar hoy día justamente de eso, del gozo, hermano. De cómo aquellos hombres que siguieron a Dios pudieron mantener el gozo aún en medio de la aflicción. Porque aún nuestro Señor Jesús, a pesar de la aflicción, dice la palabra que Él fue a la cruz con gozo. No fue quejándose. Creo que eso es parte del proceso de nuestras vidas, hermanos. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo del 23 al 28. Vamos a leer ese texto y después vamos a leer Filipenses 4 del 1 al 6, ¿ya? Y dice el versículo 23: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, entre paréntesis. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ahora vamos a leer Filipenses 4 del 1 al 6. Dice así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor.
porque tu palabra nos revela, Señor, y nos muestra cómo aquellos hombres que tuvieron el Santo Espíritu, Señor, que tuvieron la revelación de tu palabra, pudieron soportar los tiempos difíciles, Señor. Los tiempos que a veces se hacen insoportables, Padre. Gracias, papá. Gracias, Señor, por dejar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. La palabra regocijaos, hermanos, en el puro libro de Filipenses aparece 70 veces. Y estamos hablando de un apóstol que como leímos en 2 de Corintios, ¿cierto? Fue un hombre que tuvo muchas dificultades, muchas tribulaciones, muchas aflicciones. ¿Y quién no ha tenido tiempos así, hermanos? Tiempos con dificultades, tiempos de oscuridad. Aún estando en Cristo estoy hablando, hermano. Aflicciones, tribulaciones. Ahora mismo puede que alguien esté pasando uno de los peores momentos de sus vidas. Un bache del cual pensamos que no vamos a salir. Incluso puede ser nuestra situación financiera, nuestra condición de salud física y emocional. Podemos andar por el suelo, a lo mejor. Estamos tristes. Nos sentimos solos. Quizá hoy día tú te sientas defraudado, frustrado. O puede que estemos enojados con Dios, culpándolo de todas nuestras desgracias. Si no hubiese venido a Cristo, a lo mejor no me hubiese pasado todo esto. Porque todos hermanos, todos hemos pasado tiempos difíciles, tiempos en que nuestra fe decae, ¿verdad? Tiempos en que nuestra fe se debilita. Pero déjame decirte que si tú lees bien el Antiguo Testamento, podemos ver que todos los hombres de Dios pasaron por un valle de sombra y de muerte, por momentos en que no entendemos por qué estamos viviendo las cosas que estamos viviendo, momentos en que ponemos en duda si Dios tiene el control o no lo tiene. Pero Pablo no perdió eso, hermano. Pablo siempre tuvo su visión en servir a Dios por amor a Dios y por amor a sus hermanos. Y no perdió el gozo, hermano. Más bien se convirtió en un canal de gozo para todos aquellos que le conocían, a pesar de aquellas circunstancias que él tenía muy adversas, hermano. Perseguidos por sus propios hermanos, azotados, arrastrado, hermano, por cuadras, quizás cuantos metros, pero él jamás perdió el gozo. Siempre estuvo el gozo del Señor en él. En Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 15, 13 dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Pablo, hermano, en ningún minuto, a pesar de sus circunstancias, perdió la esperanza. En Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Imagínate, hermano, este hermano estaba preso por predicar el Evangelio. ¿En qué momento nosotros cantamos, hermano? En esos días que andamos felices, ¿sí? En esos días que parece que todo sale bien, que todo sale como lo habíamos planeado, ¿cierto? A veces andamos cantando, incluso hasta silbando de alegría, hermanos. Pero fíjate que Pablo,
y Silas estaban presos. Y aún así estaban alegres. Como cuando estamos nosotros en los mejores momentos. Pero ellos estaban en sus peores momentos, pero seguían cantándole a Dios. Ese gozo solo viene de Dios. Ese gozo solo lo puede poner el Señor. Hechos 16:34 dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El gozo, hermano, comienza cuando tú crees en Dios. Amén. Como decía una de las palabras que leyó mi esposa, el Señor lo que quiere es cambiar nuestro lamento en danza, en baile, en gozo, en alegría. Y no es ese gozo, hermano, donde nos andamos riendo todo el día como locos, sino que un gozo que tiene que ver con la tranquilidad, con la paz, de entender que nuestro Dios nos ama y tiene el control de todas las cosas. Y que cada cosa que vivimos, Él la permite por alguna razón. Es decir, nosotros ya no vivimos en la nube oscura de dudas, de no entender a Dios. Y eso trae gozo, hermano. Trae gozo entender a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: cuando ustedes los persigan y los odien como odiaron a mí? ¿Qué les dijo? Gócense, alégrense, porque hicieron lo mismo conmigo. Por eso Pablo se gozaba, porque él entendía que él iba a cruzar el mismo camino que cruzó el Maestro. Ese camino que a veces es doloroso. Y Pablo entendió que ese dolor era necesario muchas veces, que esa persecución era necesaria a veces, que esa traición era necesaria a veces, para que podamos entender que nuestro gozo debe estar mucho más allá de la situación que estamos viviendo. Porque el gozo del cristiano, hermano, no viene de la situación de la situación que estamos viviendo. El gozo viene, hermano, del Señor. Solo de Él. Acompáñenme al libro de Nehemías, hermanos. Nehemías está después de Crónicas, por si acaso. Después de Crónicas viene Esdras y después viene Nehemías. Nehemías era un gobernador, hermanos. Y esto muestra parte del regreso de Israel, o mejor dicho, de Judá, a su pueblo, después de haber pasado 70 años de exilio. Nehemías capítulo 8, hermanos, vamos a leer del 9 al 12. Y dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado.
Este pueblo, hermano, entendió por medio de la lectura de la palabra de Esdras, entendió que habían pecado en contra de Dios. Y al leer la palabra, eso produjo en ellos tristeza. Una profunda tristeza de haber pecado en contra de Dios. Pero podemos ver que aquí claramente le dicen: no estén tristes, sino que gozaos, porque, mejor dicho, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es decir, hermanos, cuando Dios nos entristece, no es para que nos quedemos tristes por medio de su palabra, sino que para que nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Amén. ¿Recuerdas cuando David pecó? ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque la salvación debe producir gozo en nosotros. Jehová es nuestro gozo. Amén. Porque Él, hermano, Él es el que perdona los pecados del ser humano. Así es, Señor. Entonces, hermano, muchas veces nosotros malentendemos el mensaje y queremos hacer sentir culpables a los demás, siendo lo que debemos hacer es que entiendan que hay un Dios que envió a su Hijo a salvar el alma del hombre, el alma del ser humano. Y no hay gozo más grande para el ser humano, hermano, cuando esa salvación viene a Él. Amén. Eso cambia toda nuestra vida. Amén. Eso quita nuestra amargura. Así es, Señor. Eso quita, hermano, nuestra rabia, nuestro odio. Yo no sé qué has vivido tú en tu vida antes de conocer a Jesús. Pero yo recuerdo, hermano, que tenía mucho odio en contra de mi padre. Pero cuando el Señor vino y me salvó, lo único que había en mí había gozo y ganas de perdonar a mi padre. Porque Él me había perdonado. Amén. Eso es lo que produce verdadero gozo en nuestras vidas. Que Dios nos perdone. Amén. Que Dios perdone nuestros pecados. Pero cuando tú no entiendes que eres un pecador, obviamente tú no vas a entender el perdón de Dios. No vas a entender la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No vas a entender la cruz. Imagínate, el apóstol Pablo, hermano, no podía estar en peor situación. Pero ellos estaban cantando. ¿Cuántas veces hemos llegado aquí, hermano, sin ganas de nada? Porque todo lo que habíamos planeado está en el suelo. Pero el gozo del Señor, cuando tú vienes a alabarle, te abraza y trae esperanza a nuestra vida. Hermano, ¿por qué venimos siempre a la iglesia, hermano? ¿Por qué nos volvimos adictos a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios trae gozo. Amén. Porque la palabra de Dios trae paz, trae alegría a nuestras vidas. Así es, Señor. Aún cuando hemos tenido una semana horrible, nuestro Padre nos conoce. Amén. Y Él sabe que tú y yo necesitamos su palabra. Por eso Él instituyó el día del Señor, Amén. en donde dejamos de hacer todas nuestras cosas para venir a adorarle, para venir a alabarle. Pero cuando tú centras tu vida cristiana en ti y no en Dios, no está ese gozo. Porque cuando tú la centras en ti no hay gozo, naturalmente no hay gozo. Amén. El gozo viene del Señor. Y es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Amén. Él se goza, hermano. Él se goza en salvarte. Y esa es nuestra fuerza, hermano, en esos días en que pareciera que todo está patas arriba. Porque no hay nada, hermano. No hay nada en esta tierra que te pueda dar lo que te dio Jesús. Amén. Ni todo el oro del mundo, ni todas las cosas del mundo te va a hacer sentir gozo como lo hace Jesús al momento que te salva. Amén. El momento que te llama, que se hace parte de tu vida. Y no una pequeña parte, sino que una parte integral. Por eso él decía, yo soy el pan de vida. Cuando tú comes pan, ese pan, te alimentas, ¿cierto? Y se hace parte de tu cuerpo. Amén. Completamente, hermanos. Y Jesús te empieza a llenar con su gozo, con su esperanza. ¿Qué es lo que es el gozo? Es alegrarse, es la felicidad. Sinónimos de gozo: alegría, contento, júbilo, dicha, placer, deleite. ¿Qué es lo que busca el mundo? Deleitarse en los placeres. Y obviamente, como este mundo es guiado por Satanás, su espíritu los engaña y creen que pueden encontrar gozo en otras cosas que no sea el Señor. Déjame decirte que todo lo que el mundo te puede ofrecer te va a dar gozo, te va a dar una alegría, pero es temporal. Amén. Sin embargo, la alegría que te ofrece el Señor con su salvación es una alegría eterna, Amén. una alegría que no termina, una alegría que no pasa. Así es, amén. Aun cuando tú estés triste, aun cuando estés pasando la peor circunstancia de tu vida, el gozo del Señor va a estar en ti. Amén. Él va a ser tu consuelo. Así es, Señor. Porque como dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Amén. Eso es lo que debemos entender de la salvación, hermanos. Esto es lo que cambia toda nuestra manera de vivir. Porque por eso le servimos al Señor. No solo por obediencia, sino porque Él, hermano, Dios envió a su Hijo para que lo tengas a Él. Amén. Porque si tú pecas y no tienes a Cristo, tú no tienes nada con Dios. Pero por medio de Cristo, sí puedes entrar a Dios, a su presencia, a su palabra. Él te revela su palabra. Así es, Señor. ¿Y qué es el gozo? Este gozo del que tanto habla Pablo, hermanos. Este hombre que sufrió, yo creo, toda su vida desde que se convirtió al Señor. Pero habla del gozo y del gozo y del gozo. Y el gozo, hermano, es un don. Es decir, es un regalo del Espíritu Santo. No es algo tuyo, no es algo mío. Es algo que viene del Señor. Amén. En Gálatas 5, hermano, del 22 al 24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si el Espíritu Santo no está en nosotros, hermano, vamos a tener alegría. Pero
La alegría que tenía Pablo, el gozo que tenía Pablo, no es distinto a la alegría del mundo. Amén. Es una felicidad constante, que no se va jamás. Así es, Señor. ¿Has experimentado el gozo del Señor? El gozo es un sentimiento de felicidad o placer que proviene del Espíritu Santo y es un fruto del Espíritu. Es un sentimiento profundo que se experimenta al tener la esperanza de un día mejor. Y es diferente a la alegría, hermano, porque como les decía, no es temporal. Y es una marca distintiva del reino de Dios. Es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Es una manera de honrar a Dios y mostrar gratitud por sus bendiciones. Es una forma, hermano, de entender que solo en Dios vamos a encontrar alegría. Pero la verdadera alegría no es esa temporal, hermano, no es esa que dura la nada misma. El gozo, hermano, es posible solo porque entendemos que nuestro Dios es soberano y Él tiene todo bajo control. Amén. Ahora, si este es un don del Espíritu Santo, hermano, ¿en qué momento o cómo podemos desarrollar el gozo y mantenerlo aún en los tiempos difíciles? En los tiempos en que nada te sale bien. Bueno, el verdadero gozo viene cuando el hombre conoce a Jesús, ¿cierto? Y es salvo y se posa el Espíritu Santo en él o en ella. Amén. Y ese gozo permanece. Pero ese gozo va a ir creciendo en la medida que tú vas conociendo a Dios, que lo vas entendiendo, a medida que se va revelando su palabra. No olvidemos que estamos hablando del apóstol Pablo, hermano, quien pasó 3 años a solas con Dios y luego estuvo 14 años apartados con Dios. Esto tiene que ver con la oración, esto tiene que ver con encerrarte con la palabra de Dios para conocerlo más. Amén. Pero hoy en día, hermano, hay tantas cosas que hacer, ¿cierto? Hay tanta entretención, hermano, tantas aplicaciones que hay para poder ver series, películas, que muchos cristianos olvidan lo más importante: estar a solas con Dios. Amén. Entender que en esta tierra el cristiano camina con Dios. Y eso lo cambia todo, hermanos. Amén. No es lo mismo enfrentar tus problemas solo que enfrentarlos con un Dios que es soberano, Amén. que es poderoso, que es todo, hermanos. Dice en Gálatas 1, tenemos efectos especiales, del 15 al 20, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Es decir, hermano, cuando el Señor llamó a Pablo, después él se apartó 3 años.
Hoy en día las iglesias, hermanos, ven que alguien tiene ganas de ser pastor y lo hacen pastor. Sin siquiera saber si ese hombre ama a Dios, si ama su palabra, si se goza en su palabra, si se deleita en su palabra. Ah, no, predica bien. Cualquiera puede predicar bien, hermano. Cualquiera que dedique tiempo y prepare un sermón lo puede hacer bien. La pregunta ¿es realmente la voz de Dios la que se está escuchando? ¿O es la voz de un ser humano simplemente que estudió un texto y punto? Necesitamos pasar más tiempo a solas con el Señor. Hoy en día todo el mundo corre para allá, para acá, hermano. Andan todos apurados. Nadie tiene tiempo para nada. Y nosotros debemos marcar la diferencia. Porque debemos tener tiempo para el Señor. Tanto para estar a solas como para la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que venimos tan poco a la iglesia, hermano? Porque la gente no tiene tiempo para venir a la iglesia. Hay muchas cosas que hacer, más importantes. Hermano, ¿será más importante algo que no tenga que ver con la eternidad? Después en Gálatas 2:1 dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es decir, él estuvo 14 años apartado, pidiéndole. ¿Qué estaba pidiéndole Pablo? Bendíceme, Señor, ayúdame a cumplir mis sueños seguramente. O estaría diciéndole: Señor, muéstrame el camino. Señor, prepárame para ser como tu Hijo. Porque si hay un apóstol, hermano, que imitó a Jesús, ese es el apóstol Pablo. Él cargó su cruz. Él se negó a sí mismo y siguió a Jesús, pero con gozo. A veces nosotros perdimos el camino, hermano, y perdemos el gozo. Y nos convertimos en pastores amargados, sin esperanza, sin fe, sin creer en el poder de Dios para cambiar a las personas. Amén. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempos difíciles, porque no se han dado las cosas como nosotros queríamos. Si cuando Dios nos llamó, hermano, no nos llamó a cumplir nuestros planes a la manera de nosotros, nos llamó a cumplir sus planes a la manera de Él. Nosotros a veces creemos, no, es que esto todo tiene que ser fácil, porque venimos con esa mentalidad del Evangelio, creyendo que el Señor, venimos a Él y Él va a empezar a orar, hermano, y todo va a salir conforme a lo que nosotros creemos. Hermano, te digo algo, nada, hermano, nada de lo que yo creía que iba a pasar en mi vida cristiana ha pasado. Ha sido todo lo contrario. Cuando yo creía que Él me iba a restaurar mi matrimonio, Él lo quebró. Lo desarmó completamente. Porque Él sí sabe. Entonces, y para enfrentar aquello, hermano, yo sufrí caleta por todo lo que estaba viviendo con mi esposa, con mis hijos. No te cuento cuántas lágrimas derramé, hermano, porque no estaba preparado, porque no entendía el Evangelio, porque no tenía la revelación de su palabra, porque no entendía que mi camino tiene que ser como el de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Es decir, hermano, Él es el camino. Nadie va a entrar a ese camino si Él no está en nosotros. Amén. Y si entramos, vamos a entrar a puro dar la hora, hermanos.
Porque ser cristiano tiene un costo, hermano. Y el costo es alto, tu vida, mi vida. El cristiano viene a morir aquí, no viene a pedir. Amén. El cristiano viene a rendirse a los pies de Jesús para llevar a cabo sus planes. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él dejó su vida. El fariseo de fariseo dejó de ser fariseo. Él se convirtió en un siervo, en un esclavo del Señor. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo estudió tantos años para ser un esclavo? No, él se preparó para enseñar a otros, para guiar a otros por el camino judío. Pero cuando se encontró con Jesús se dio cuenta que el camino judío no tenía nada que ver con el camino de nuestro Señor Jesucristo, Amén. quien también era judío, pero Él era Dios. Y Él era el Mesías prometido. Él es el alfa y el omega. Él lo sabe todo. Y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ¿sabes tú que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios? Y era un amargado que quería matar a todos aquellos que no seguían el judaísmo. A veces nosotros los cristianos nos convertimos en eso. Queremos matar a todos los que no quieren seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay gozo. Porque no nos hemos encontrado con Jesús. Amén. No nos hemos dado cuenta quién es Él. No hemos visto su amor. Estamos igual que Job, que había oído de Dios, Amén. pero no lo había visto, no lo había conocido, no había entrado en su pieza y cerrado su puerta para estar con el Dios verdadero, con Jehová de los ejércitos. Ese es el grave problema en la iglesia hoy día, por eso no hay gozo, el verdadero gozo. Ese gozo que ama aún cuando te golpean, que ama aún cuando te desprecian, cuando te ignoran. Así era Jesús, ¿cierto? Amén. A pesar de que sus hermanos lo despreciaban, Él les seguía hablando. Porque el gozo de Dios estaba en Él. Y Él lo único que quería que sus hermanos se salvaran. Hermano, el gozo no es... Hoy recuerdo cuánta felicidad cuando compraba un televisor, hermano. ¿Cuánto duraba esa felicidad? Hasta cuando tenía que pagar la primera cuota. Y eso. El gozo no es comprar un televisor, hermano. El gozo no es cuando nuestro equipo de fútbol gana y es campeón nacional. O cuando obtenemos un título. Eso no es gozo, esa alegría temporal. Cuando alcanzamos una meta. Porque cuando tú alcanzas una meta, a los 2-3 días se te ocurre otra meta. Y se olvidó la alegría de la meta que cumpliste. Podemos sentirnos satisfechos, hermano, pero no hay un gozo real. Todo es superficial. Cuando se acaban todas estas cosas, o no tienes estas cosas, hay tristeza en nosotros. Cree que estás en derrota, pero cuando el gozo viene del Señor, este no se va jamás, no te abandona jamás. Y aún en los momentos más tristes de tu vida, tú te sientes victorioso. Amén. Porque sabes que el Rey de Reyes ganó en la cruz la batalla. Amén. Así es, Señor. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
decir, hermano, cuántas veces no llegué aquí, hermano, porque no tenía plata para esto, porque no tenía plata para esto otro, y pensaba que lo que necesitaba era que Dios me bendijera con dinero. Hasta que Él se reveló a mi vida y me dijo, no, hombre, no es lo que necesitas, porque luego vas a volver a necesitar dinero. Tú necesitas de mí. Amén. Tú necesitas que yo habite en ti. Y allí conocerás el verdadero gozo. Oye, hermano, si los viernes me hubieses visto, hermano, te habría dicho, este hombre es un hombre feliz. Pero anda a verme el lunes. Me hubiese ido a ver un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, era un monstruo. Y aún, hermano, cuando estaba en la iglesia. Y aún a veces pasa. Pero ya no como antes. No como antes. Amén. Porque ahora está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el don de arrepentimiento. Cuando a veces andamos amargaditos, hermanos, porque no digamos, no nos engañemos a nosotros mismos, hermanos, que desde que el Señor entró en nuestra vida ha sido color de rosa, porque no es así. Jesús no entró al templo, hermanos, lleno de alegría, a botar todos los negocios que tenían allí sus hermanos. Él se airó en contra de ellos. Fue el celo del Señor. Porque a veces tenemos esa imagen. El cristiano tiene que andar siempre feliz, siempre riéndose. Bueno, ¿y dónde está el celo del Señor? ¿Te da lo mismo cómo se comportan tus hijos? ¿Te da lo mismo cómo está funcionando el mundo hoy día? ¿No te da rabia? ¿No te dan ganas de cambiar las cosas? Claro que nos dan ganas, pero ahora sabemos que nosotros no podemos cambiarlas. Amén. Él las puede cambiar. Así es. Salmo 51, 11, 12. Luego de que David pecara, hermanos, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había caído en la amargura más grande, después de haberse acostado con una mujer que no era su mujer, después de haber asesinado al esposo de esa mujer. ¿Ustedes creen que había alegría en David? Ese David que escribe salmos maravillosos con respecto al gozo. Hermanos, si hay algo que nos quita el gozo es el pecado. Amén. La tristeza no te lo va a quitar, pero el pecado sí. ¿Cuántos llegaron amargados aquí? Por el pecado. Porque esas son las consecuencias del pecado, hermano. Te quita la alegría de vivir. Y el Señor te devuelve la alegría de vivir, pero de otra forma. Amén. Lo que nos hacía feliz antes ya no nos hace feliz. Así es. Lo que nos daba gozo antes, ahora nos produce tristeza. Así es. ¿Qué te causaba cuando tenías que venir a la iglesia? Yo no quería venir, hermano. Venía porque quería recuperar a mi esposa. No había gozo cuando llegaba aquí. Me ganaba allá atrás. Escuchaba al pastor, lo criticaba, hasta que un día el Señor tuvo misericordia y pude entender, hermanos, que el que me tenía amargado era yo mismo, era mi pecado, no era mi esposa,
problema no era mi esposa, tampoco eran mis hijos. El problema estaba aquí dentro. Aquí dentro, hermano, a ese Héctor que todos veían sonreír, ese Héctor buena onda, por dentro era un hombre amargado, era un hombre oscuro, egoísta, que no tenía nada de gozo, hermano. Éramos verdaderos payasos, que nos reíamos por fuera, pero por dentro estábamos muriendo. Amén. Desde que conocimos el gozo del Señor. Así es, Señor. Eso lo cambió todo. Por eso desde esos días, hermano, aún con muchos errores teológicos, nunca he dejado de venir a la iglesia. Porque el Señor trae gozo. Amén. Cada vez que vengo a este lugar, me voy lleno de gozo, lleno de alegría. Porque su palabra trae seguridad, ¿cierto? Así es. Porque su palabra te hace sentir fuerte y seguro. No porque en ti haya fortaleza, sino que porque el Señor está contigo. Amén. Nunca, en ningún lado, hermanos, he experimentado eso. Solo en Cristo Jesús. Así es, Señor. A veces recuerdo, hermano, que iba a los conciertos. Me gastaba un dineral en el concierto, esperando sentir lo que sentía aquí en la iglesia. Esperando encontrar lo que encontré aquí en la iglesia. Algo nuevo, algo distinto, algo que cambiara mi miserable vida. Porque, hermano, te digo una cosa, ningún alcohólico es feliz. Todos quieren cambiar, pero no pueden. Y obviamente no lo van a decir. Amén. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos, hermano. Y allí conocí gente verdadera que realmente reconocía que eran alcohólicos. Y querían dejar de tomar. Pero les costaba un mundo. Y ese Alcohólico Anónimo está ligado al catolicismo. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, cuando tú veías esos hombres, son hombres, buenos hombres, simpáticos, buena onda, pero no había gozo, no estaba la alegría del Señor. Habían dejado un vicio para tomar otro, fumar. Y allí pude entender que ese no era el camino. Hasta que llegué a la iglesia, y ese era el camino. Ese era el lugar donde están aquellos que ya no hayan qué hacer con su vida. ¿Cuántas veces hemos estado así, hermano? ¿Cuántas veces estuvimos así antes de conocer a Jesús? Éramos verdaderos hombres, gente mentirosa, hipócrita, que mostrábamos una cosa pero éramos otra. El gozo del cristiano, hermano, no solo está en los tiempos buenos, también en los malos, también en los tiempos de escasez, también en los tiempos de hambre, también en los tiempos de frío. Oye, hermano, cuando nos faltaba plata, yo me desesperaba. Y si andaba amargado, andaba más amargado todavía. Porque no teníamos plata. A veces nos cortaban la luz y no había plata. Se nos acababa el gas y no había plata. ¿Por qué? Porque el lindo se tomaba toda la plata, pues, hermano. ¿Qué gozo iba a haber en esa vida, hermanos? No entendía nada, hermanos, de la vida. Pero el apóstol Pablo sí entiende que aquel que tiene a Dios
No importa la situación que esté. No importa cuán difícil sea. Dice Filipenses 4, del 10 al 13, hermanos. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te fijas por qué hay gozo en nuestras vidas? Porque Cristo habita en nosotros y todo lo podemos. Amén. No hay nada imposible en nuestras vidas. Y no estoy hablando de comprar el último auto, hermano, ni ampliar tu casa de lujo. Estoy hablando de nuestro pecado. Estoy hablando de nuestra paciencia, de nuestro gozo. Estoy hablando, hermano, de que confiamos en Dios, de que dejamos en las manos de Dios nuestra situación. ¿Recuerdan cuando José fue vendido por sus hermanos? En la Biblia en ninguna parte sale que él se quejó. Estuvo en la cárcel y allí le conocieron los egipcios, ¿cierto? Y llamó la atención ese hombre, porque ese hombre era distinto. Amén. Porque ese hombre, a pesar de estar en la cárcel, era igual que Pablo. Así es. Era un hombre en el cual había gozo y alegría. Y todos quieren estar con aquellos que tienen gozo y alegría. Quizás muchas veces nos falta eso, hermanos. Quizás nuestro entendimiento del Evangelio no es el correcto. Porque nuestro gozo debe ser Dios. Amén. No que Dios cumpla con todos nuestros deseos. Él debe ser nuestro gozo. Amén. Su persona. Así es, Señor. Por eso el cristianismo se trata de una relación con Dios, de una relación con su palabra. ¿Qué nos quita el gozo, hermanos? La amargura, la tristeza. ¿Y qué te pone triste? ¿Qué te enoja? ¿Es malo enojarse? ¿Es malo airarse? No es malo. Siempre y cuando no pequemos. Porque si pecamos, ahí estamos cruzando la línea. Debemos preguntarnos eso. ¿Qué es lo que nos está produciendo tristeza? ¿Qué es lo que nos hace enojar realmente? Muchas veces nuestro orgullo está demasiado alto y creemos que las personas pecan en contra de nosotros. Y sí, pero primero pecan en contra de Él. Eso debe enojarnos, no que pequen en contra de nosotros. ¿Qué otra cosa nos quita el gozo? La avaricia, hermano. Por eso la palabra nos advierte que no debemos ser avaros. ¿Y qué es ser avaro? Amar el dinero. Porque el que es avaro, ¿cierto?, siempre quiere ganar más. Gana tanto, dice, oh, quiero ganar tanto dinero. Ya, logró esa meta, después quiere ganar más. Y después más, y después más, y después más. Al final nunca se sacia. No hay gozo en él. Amén.
En el avaro no hay gozo. Díganme ustedes, ¿los fariseos había gozo? Lo único que buscaban los fariseos era matar a Jesús. Y te digo una cosa, los fariseos eran ricos. La gran mayoría de ellos eran ricos porque ellos estaban bien conectados políticamente hablando. Pero no eran felices. No había gozo en ellos. Aunque ellos predicaban al pueblo, la gente podía sentir la amargura que había en ellos. Pero cuando llegó Jesús, pudieron ver lo diferente que él era. Incluso cuando los fariseos a sus guardias los mandaban a escuchar a Jesús, los guardias se volvían maravillados de Jesús. No hay hombre que hable como este. No tenían cómo pillar a Jesús, porque él era un hombre feliz. Ningún hombre en esta tierra, hermano, ha sido más feliz que Jesús, porque ha sido el único hombre que siempre anduvo en la voluntad de Dios y nunca pecó. Es decir, el pecado no le quitó su alegría. Amén. Porque él caminó santamente en esta tierra. ¿Qué nos quita el gozo? El amor al poder. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús en el desierto? Si me adorares, ya te entregaría todos los reinos. Jesús no venía a eso. Jesús venía a salvarnos. Amén. Cuando tú tienes amor al poder, tú haces todo por llegar allí. No importa con quién tengas que, no importa a quién tengas que echarte, a quién tengas que pisotear. Y dime tú, ¿eso trae alegría a nuestra vida? ¿Hacer el mal? ¿Pecar en contra de nuestros hermanos? No. Entonces eso te quita el gozo, te quita la alegría. En las personas así no hay alegría, hermanos. Amén. Todo el tiempo están pensando cómo escalar más arriba, cómo obtener más poder. Los celos te quitan la alegría. Amén. Te quitan el gozo. Es decir, hermano, cuando tú eres celoso, bueno, nosotros estamos en otra edad, ¿cierto? Pero pueden haber celos también. Pero ¿cómo se quitó ese celo? Cuando entendemos que tú no puedes controlar a nadie. Porque ¿qué es lo que hace un celoso o una celosa? Quiere controlar al otro. Pero tú y yo como cristianos entendemos que no podemos controlar a nadie. Amén. El único que puede controlar y santificar a las personas es Dios. Así es. Entonces debemos poner nuestra confianza en Él. Pero cuando no está esa confianza en Él, no hay gozo y hay celos. Y eso produce amargura. O díganme ustedes que los celos traían alegría a nuestro hogar. No, ¿verdad? El temor exagerado, hermano. Cuando estamos temerosos, no vamos a lograr gozarnos en Cristo. Por eso la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Las personas violentas, hermanos, son violentas porque tienen temor y no está la confianza en el Señor. Amén. Debemos confiar en el Señor, no en nosotros. Debemos confiar en que Él va a hacer lo que tiene que hacer cuando tenga que hacerlo. A veces nosotros queremos apresurar las cosas y queremos que todo sea en nuestro tiempo.
eso nos va a quitar el gozo, porque no estamos descansando en Él. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Cuántos han querido que esto ocurriera ahora ya? No sé, por ejemplo, que mi esposo deje el alcohol ahora ya. Que mi esposo deje los celos ahora ya. Todo tiene un propósito. Todo, hermanos. Amén. No hay nada que a Dios se le escape. Yo a veces reclamo en contra de mis hijos. Pero tiene un propósito el Señor. Amén. Él tiene un propósito. Él te está tratando nuestro carácter y también el de ellos. Amén. Porque un día ellos verán Así es. y se darán cuenta que su padre, aunque ellos no lo querían seguir, seguimos adelante. Seguimos creyendo al Señor. Amén. Porque no estamos aquí por nuestros hijos, No. ni por nuestras familias. Estamos aquí por Él, Amén. solo por Él. Amén. Pero obviamente eso pone amor por los otros, Así por es. los demás. Y queremos que los demás conozcan al Señor. Amén. Que Dios abra sus ojos. Pero somos tan controladores que queremos nosotros que todo se cumpla en el tiempo de nosotros. Dime sinceramente, si dependiera de ti, ¿cuándo convertirías a tus hijos? Ahora ya. El año pasado, el antepasado. ¿Para qué? Para que sea más cómodo para nosotros, más fácil, no tener luchas, no tener peleas. Pero la vida cristiana no es así. No es a tu pinta, no es a mi pinta. Amén. A veces escucho yo, hermano, que gente cree que aquel que es cristiano tiene que tener una familia perfecta. Te digo sinceramente, mi familia no es perfecta. Está muy lejos de que seamos perfectos, incluyéndome. Pero estamos buscando la perfección. Así es. Estamos buscando agradar a Dios. Y yo a veces veo a mis hijos con todos sus problemas y sus dudas, yo veo que ellos igual están buscando agradar a Dios. Y obviamente, como ellos no tienen la palabra, les cuesta más. Amén. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amargar? ¿O vamos a confiar en Dios? Amén. Vamos a confiar en que Él cumplirá sus promesas. Así es. Cree tú y toda tu casa será salva. Amén. Pero no dice en el tiempo que tú quieras. En el tiempo que Él quiera. Hermano, capaz que hasta muramos y ellos aún no se convierten. Amén. O capaz que la muerte de nosotros traiga arrepentimiento en ellos y traiga salvación. ¿Quién sabe? Solo lo sabe Él. Amén. Tenemos que ser como ese pastor, hermano, que predicó y predicó y predicó y predicó y nadie llegó a la iglesia. Y cuando él murió, vino otro pastor y se llenó la iglesia. Pero ¿sabes por qué se llenó? Porque ese pastor predicó hasta morir. Amén. ¿Vio la gloria de Dios ese pastor? En la tierra no la vio. ¿Pero eso le quitaría el gozo a él? No. Eso es lo que busca el Señor. Aquellos que perseveran hasta el final. Aquellos que no se rinden. Y que el gozo siempre está ahí. Confiando en Él. Amén. Esperando en Él.
El trabajo excesivo, hermanos, de seguro lo que busca es quitarnos el gozo. Porque en el trabajo no hay gozo, hermano. La incredulidad, hermano, no trae gozo. ¿Y cómo podemos tener ese gozo de parte del Señor? Y tenerlo siempre. Por medio de su palabra. Por eso es tan importante venir a la iglesia, por eso es tan importante leer la Biblia, por eso es tan importante estar escuchando predicaciones, buscando del Señor. ¿Qué significa aprender, hermanos? Porque el Señor nos enseña a tener gozo por medio de su palabra. Y aprender significa descubrir, averiguar, estudiar, aumentar el conocimiento, recibir instrucción, llegar a comprender. Eso es aprender. Es decir, hermano, que para que tengamos un gozo en todo tiempo debemos haber entendido qué es el gozo, y esto solo lo entenderemos y aprenderemos por medio del Espíritu Santo y su palabra. Todo aquel, hermano, que quita una cosa o quita la otra, no va a tener gozo. Porque viene de la palabra, de la revelación de su palabra. Pero ¿quién te revela la palabra? ¿Quién te lleva a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Cuántos se han gozado leyendo la Biblia alguna vez? Viendo cuánto amor tiene Dios por nosotros. Cuánta paciencia tiene por nosotros. Jesús, cuando fue a la cruz, hermano, no fue amargado, fue con gozo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, él estaba convencido que esa cruz le iba a traer gloria, que ese sufrimiento momentáneo le iba a traer gloria. ¿Le trajo gloria o no? Él está sentado a la diestra de Dios Padre hoy día. Amén. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermano. Jesús murió en la cruz, hermano, para que tú y yo dejáramos de ser unos amargados y nos convirtiéramos en hombres y mujeres llenos de gozo, llenos de alegría. Si hay algo que me encanta de Israel, hermano, es el gozo que demuestran de ser hijos de Dios. Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo, hermanos. Amén, Señor. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Jesús no murió, hermano, para regalarte una vida llena de problemas y que no los pudieras cruzar. Él murió en la cruz para que tú los cruces con gozo, amén, con alegría, confiando en el Señor, confiando en el poder del Señor, que se manifiesta por medio de su palabra. ¿Es tu gozo la palabra del Señor? Mientras no sea tu gozo la palabra del Señor, mientras no sea tu gozo Dios, vas a ser un amargadito, una amargadita. Porque solo Él pone el verdadero gozo, la verdadera alegría. Jeremías 15:16: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón.
porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. ¿Quién dijo estas palabras? Jeremías. ¿Sabes tú quién es Jeremías? El profeta llorón. El profeta que escribió el libro de Lamentaciones. ¿Cómo pudo soportar todo el rechazo del pueblo de Israel, Jeremías? Con la palabra de Dios. Con el Espíritu Santo que le revelaba la palabra de Dios. Ese era su gozo. Pero cuando no es tu gozo esto, y dice ser cristiano, tarde o temprano sale a la luz lo que hay dentro de nosotros. Amén. ¿Y qué hay dentro de nosotros sin Cristo? Amargura. En nuestra lengua hay veneno. Amamos más la muerte que la vida. Así es el corazón del hombre. Pero Él, ¿qué quiere darte? Él quiere darte vida. Amén. Y quiere darte vida en abundancia. Una vida verdadera. Una vida con gozo real, hermanos. Que nada en esta tierra te pueda quitar. Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de noche y de día. Perdón, era de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. Ese es un hombre que tiene gozo. Ese es Jesús. Todo lo que Él hizo, hermano, todo lo que Él hizo prosperó. Y tú y yo somos muestra de eso. Porque si no, no existiría la iglesia de día. Pero como todo lo que Él hizo prosperó. ¿Y por qué prosperó? Porque su delicia era la palabra de Dios. Su delicia era hacer la voluntad de Dios. Amén. Si hay algo que no puede faltar en una iglesia, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Una palabra, hermano, que sea real. ¿Cómo pudimos soportar la pandemia? Con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo. ¿No nos quitó el gozo la pandemia? Amén. Seguimos amando a Dios, seguimos amando su palabra, seguimos predicando. Eso mismo fue lo que experimentó la iglesia primitiva, hermano, cuando en los inicios eran perseguidos. Parece que mientras más perseguidos, más se aferraban a Dios, más creían en Dios. Es decir, la iglesia primitiva entendió que para el cristianismo tú tienes que estar preparado para los tiempos malos, para los tiempos difíciles, para los tiempos en que todo va a salir como tú no quieres que salga. Amén. Porque ellos se mantuvieron creyendo en medio de luchas, persecuciones, en medio de muertes de los seres queridos y de circunstancias adversas. Aún así, ellos estaban llenos de gozo porque habían conocido al Señor, porque habían conocido a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hechos 13:52 dice: los discípulos estaban continuamente, dice, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si se le quitó hasta el temor a Pedro, hermano. Predicó y no le interesó si lo llevaban detenido o no. Seguía predicando, porque lo único que le interesaba era hacer la voluntad de Dios.
¿Cómo podemos mantener ese gozo, hermano? ¿Cómo podemos experimentarlo? Por medio de la lectura de su palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, no habrá gozo en ti. Y si hay gozo, es un gozo pasajero, Amén. temporal. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, te quiere llevar a una alegría real, a un gozo real. ¿Ustedes creen que los discípulos eran gente amargada? Porque a veces nosotros los canutos, como lo dicen, o los evangélicos, nos tienen como personas amargadas. Sí. ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en nuestra casa? ¿Cómo somos en la iglesia? Lo que trae gozo en nuestra vida es adorar al Señor. Amén. ¿A quién adoras tú? ¿A quién le cantas? Cuando tú le adoras a Él, eso trae alegría a nuestras vidas. Dice en Lucas 24, del 50 al 53, dice: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Imagínate, se les fue Jesús. ¿Cómo estarías tú si hubieses conocido a Jesús y después se va? Pero ellos tenían gozo. Siguieron alabando a Dios. Es importante ver, hermanos, cómo los discípulos y apóstoles de Jesús, después de la muerte de Jesús, estaban tristes, desconsolados, confundidos e incrédulos, como lo narra la Biblia, ¿verdad? Pero luego que apareció Jesús, después que resucitó al tercer día, ellos se llenaron de gozo, se llenaron de alegría, y pasaban en el templo adorando a Dios. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿dónde estaban ellos? Estaban en el templo adorando a Dios. Amén. Quizás no hay gozo en nuestras vidas. Quizás nos falta adorar al Señor, reconocerlo en toda su plenitud, en toda su grandeza. Hay gozo en nosotros, hermanos, cuando servimos al Señor diligentemente y no lo hacemos a medias tintas. En Mateo 25, del 20 al 21 dice: llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre el mundo y los cristianos? Que al mundo lo que le produce gozo es el pecado, pero al cristiano lo que le produce gozo es el Señor. Amén. Es su palabra. Sí, Señor. Cuando trabajamos diligentemente, según el Señor nos ha capacitado, ¿verdad? Eso provocará que tengamos un gozo total. Entremos a disfrutar de las bendiciones celestiales que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Amén. Y estamos inmersos en un gozo total, hermanos, en una alegría total. Dice Juan 16, 24, hermanos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
La verdadera felicidad, hermano, está en Cristo. Amén. No está en otro lado. Así Y es. todo lo demás que Él te dé es la añadidura de Él. Amén. ¿Cuántos trataron de ser felices sin Jesús? Y Amén. nos dimos cuenta y nos aporraciamos una y otra vez buscando la felicidad, buscando una alegría verdadera, buscando una alegría permanente. Lo único que encontramos fue quebranto y desventura, tristeza, lamentaciones. Amén. Pero en Cristo no. Así es. Y lo más maravilloso es que no lo encontramos nosotros, Él nos encontró. Cuando oramos al Señor conforme a su palabra y pedimos y recibimos, eso provoca gozo. Un gozo tan grande en nuestra vida, hermano. Pero muchas veces nosotros no pedimos. O si pedimos, pedimos mal. Y eso, cuando tú pides mal, el Señor no te lo va a dar, obviamente. Y eso te va a frustrar. Te va a desalentar. Incluso culpar al Señor va a producir que culpes al Señor porque tu vida cristiana no es lo que tú querías que fuera. Amén. Pero aquel que comprende que el que manda aquí es Dios, espera en Él. Amén. Pero no espera amargado. Eso es lo que nos cuesta, hermano. Esperar en Dios con alegría. Es decir, esperar en Dios como que si Él ya hubiese hecho lo que tú le pediste. Amén. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de cosas espirituales. De cosas que vienen y son para el reino de Dios. ¿Qué le has pedido al Señor últimamente en tu oración? ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Por qué no hay gozo, hermanos? Muchas veces. Porque pedimos y pedimos mal. Muchas veces, hermanos, las situaciones que vivimos de dificultad, muchas veces son por culpa de nuestro pecado. Y nosotros más encima culpamos al Señor, que Él no obra. Y eso pasa porque no oramos antes de hacer las cosas. No le pedimos su guía, no le pedimos su consejo, hacemos nomás. El cristiano no vive así, el cristiano vive dependiente de Dios. Amén. Si no hay gozo en nosotros, es porque no estamos dependiendo de Él, estamos dependiendo de nosotros mismos. Así es. Y eso sigue siendo humanismo, hermano. Aunque estemos en la iglesia. ¿Qué más nos trae gozo, hermano? Estar en la iglesia. Compartir con los hermanos. Dice Hechos 2, del 46 al 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Quizá eso nos falta, hermano. Compartir más juntos. Amén. Quizás nos falta volver a esos tiempos en que compartíamos una palabra y nos llenábamos de gozo y de alegría. Y en donde se fueron añadiendo los que iban a ser salvos. Amén. Tenemos que volver a eso. Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere nuevas fuerzas. Amén. ¿Quién da esas nuevas fuerzas? El Señor. El Señor. El avivamiento, hermano, que provocó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva fue extraordinario. Pero no hay avivamiento, hermano, si no
hay palabra de Dios, pero una palabra pura, limpia, sana. No, hermano, Dios no quiere un árbol frondoso sin frutos. Porque eso era lo que era Israel, hermano. Eran muchos, pero de esos muchos, ¿cuántos amaban al Señor? ¿Cuántos siguieron a Jesús? Muy pocos. Por eso lo que tiene que haber en medio de la iglesia siempre es la palabra, hermano. Amén. Solo así hay un avivamiento en una iglesia. Solo así, hermanos, el gozo del Señor permanece. En medio del compartir, en medio del estar juntos. Eso se ha perdido hoy día, pero lo vamos a recuperar. Amén. Tenemos que simplemente decirle al Señor, pon en nosotros el don de arrepentimiento, Señor, porque no estamos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Amén. Una iglesia unida. ¿Cómo son conocidos los hermanos cristianos? ¿Por qué son conocidos? Por el amor que hay entre nosotros. Amén. ¿Cuándo fue el otro día nomás? Fueron a la casa, hermano, unos hermanos jovencitos Ayer. a dejar un corazón que decía: Jesús te ama. Amén. Y atrás venía la palabra. Así Y es. ellos trabajan en la iglesia que está al frente. Eso es porque ellos están trabajando unidos, po. Amén. Pero nosotros parece que estamos cada uno por su lado, cada uno con sus batallas. Eso tiene que cambiar hoy día, hermanos. Amén. Porque solo así va a haber gozo en nuestra vida. No existe, hermano, el cristiano que vive en una isla. Dios nos llamó, hermano. Dios nos llamó a vivir juntos, como hermanos. Así es, Señor. Amén. Jesús nos dijo, hermano, en este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar. Es decir, hermano, en este mundo todo nos va a costar. La vida ya es difícil, pero con Cristo, hermano, tenemos que vencer. Amén, Señor. Él no nos llamó para dejarnos aquí y que sigamos siendo 8 o 10 hermanos. Él nos llamó para que compartamos el gozo del Señor. Amén. ¿O no hay gozo en tu vida? ¿No hay alegría de que el Señor haya llegado a tu vida? ¿Ya olvidamos? ¿Olvidamos de dónde nos sacó el Señor? ¿Olvidamos cuánto nos perdonó el Señor? No debemos olvidar eso, hermano. No debemos olvidar nada de lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Amén. Entiendo a veces, hermanos, que estemos tristes y lloremos por nuestro pecado, pero debemos gozarnos en el Señor, porque Él nos salvó. No por obras de justicia. Amén. Él nos salvó porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es tardo para la ira. Y si eso no trae gozo a nuestra vida, hermano, te digo una cosa, nada en esta tierra te va a traer gozo. Alegría pasajera, sí, pero gozo real, en donde tú puedas dormir tranquilo, Amén. donde tú puedas roncar durmiendo, porque confías en Él y no en ti. Amén, Señor. El mundo ni duerme tranquilo, hermanos. Por eso han inventado tantas aplicaciones, tantas películas, hermanos, porque necesitan tener algo en que entretenerse. Nosotros no necesitamos nada de eso. Amén. Solo a Él. Amén. Solo a Él. Solo orar a Él. Pedirle a Él.
descansar en Él. Hermano, si tú estás cansado de tantas luchas, ¿qué tendríamos que hacer? Descansar en Él. Pero ¿cómo descanso en el Señor? Por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de la iglesia. ¿O no recuerdas cómo llegaste de cansada o de cansado aquí? ¿Pueden recordar aquello? Amén. Juan 16, 22 dice: por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Amén, Señor. Si eso es lo maravilloso de Jesús, hermano, que todo lo que Él te dé, nadie te lo puede quitar. Amén. Nadie ni nada, Amén. ninguna circunstancia, Así es. ni la salvación, ni el gozo Amén. te lo pueden quitar. Así es, Señor. Bendito sea. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, quien nos devolvió la esperanza. Amén. Hermanos, si nosotros éramos completamente amargados, tristes, y el mundo, tú cuando lo ves, claro, andan llenos de risa, llenos de gozo, cuando están en el carrete. Pero anda a verlos el lunes. Llega a dar pena verlos, hermanos. Como tú y yo un día dimos pena. Amén. Recuerdo siempre ese día lunes. No quería levantarme. Nunca quería levantarme. Pero ahora cada vez que suena la alarma, hermano, lo primero que viene a mi mente es el Señor. Amén. Que si no fuera por Él, ni siquiera estaría vivo, ni siquiera habría gozado de mi esposa, de mis hijos, de un hogar, de un trabajo. Recuerdo que odiaba mi trabajo, hermanos. Hoy en día me encanta ir al trabajo. Claro, pues si andáis puro manejando es re fácil ese trabajo. Pero Él me dio ese trabajo. Amén. No porque yo lo merezca, sino que porque el gozo no depende del trabajo que tú tengas, no depende de la plata que tú tengas, no depende del esposo que tú tengas, ni de la esposa que tú tengas, ni de la iglesia que tú tengas. El gozo depende solo de Él, Amén. porque Él en ti produce gozo. Amén. Ese es el verdadero gozo, hermano. Hermanos, aquí no estamos por la gente, estamos por Él. Amén. Y Él va a añadir gente cuando Él quiera, pero Él quiere que nos gocemos en Él. ¿Es tu felicidad, Jesús? ¿Es tu gozo, es tu alegría? Cuando estás amargado, cuando hay cosas en nuestra vida que no tienen salida, hermano, viene a tu mente Jesús, viene a tu mente el Espíritu Santo y te dice: no importa, no importa, un día todo esto pasará y viviremos eternamente con Él Amén. y nos gozaremos eternamente con Él Así es. y nos gozaremos en Él. ¿Te pasa eso? ¿O tú simplemente luchas solo y no te interesa la eternidad? ¿Te interesa que el Señor quiere que ahora te solucione los problemas? Pareciera, hermano, que cuando tú no tienes al Señor,